En este video les vamos a hablar acerca de nuestro centro de rehabilitación. Mi equipo está conformado por Pamela Ortega, Melanie Pinto, Alejandra Prada, Juan Carlos Palma y Yamilet Sotelo. Dentro de nuestro centro de rehabilitación y lo que les vamos a explicar más adelante, nuestro contenido es el siguiente que les va a explicar Yamilet con las señalizaciones. Bueno, yo les voy a hablar de las señalizaciones de nuestro centro de rehabilitación. Empezaremos con la de la señalización de exclusivo para discapacitados, que esto tiene una medida de 40 centímetros de ancho, 60 centímetros de alto y 260 centímetros de altura en total. Al igual que las que podemos encontrar dentro del centro de rehabilitación, que son las señalizaciones que tienen un ancho de 25 centímetros, altura de 34 centímetros y las letras de cada señalización tienen una altura mínima de 15 centímetros. Les voy a hablar de las banquetas, que al igual están en el centro de rehabilitación, que esto tiene una medida de 100 a 120 centímetros de ancho mínimo de la banqueta. La guía para las personas ciegas, que tienen un 15 centímetros de ancho de la guía para, pues, como lo mencioné, para las personas ciegas, un 45 centímetros de distancia entre la guía y la pared o algún obstáculo. Las rampas tienen una medida de 100 a 120 centímetros de ancho mínima de cada rampa. El estacionamiento, una de sus características es que ésta se ubica siempre en las entradas, cerca de las entradas principales. Al igual que la simbología del estacionamiento, que esto tiene una medida de 380 centímetros de ancho del cajón, 500 centímetros de largo al igual del cajón y 160 por 160 centímetros, que es lo que tiene la medida de cada señalamiento. En el acceso al estacionamiento, el cajón debe de medir entre 380 centímetros y un ancho de un largo de 240. En las puertas principales debe de medir de ancho 100 centímetros y de altura 90 centímetros. Debe tener los accesos principales y el ancho de la puerta debe de medir 120. Debe tener en la puerta de abatimientos una de ancho de 120 centímetros y un largo de 200 centímetros. En la salida de emergencia debe tener un ancho de 120 y debe de medir 70 por 20 lateral. Debe tener un cambio de textura de piso a una distancia de 120 centímetros de la puerta y debe tener lámparas con destellos. Bueno, en cuanto a los baños, entonces vamos a encontrar los lavamanos. Estos lavamanos deben tener tres opciones de activador. Entonces el primero es el tipo de palanca, el monomando y el de sensor. Entonces para las medidas en cuanto a la letra A deben ser de 22.8 centímetros, en la letra B 68.5 centímetros y en la letra C 80 centímetros. Esto pues de acuerdo a las letras que encontramos en el pictograma para podernos guiar dónde deben ir estas medidas. En el espejo, pues debe ser un espejo vertical sin elementos en la parte de abajo. Su borde inferior debe tener 78 centímetros de altura. El espejo debe estar inclinado y su borde debe ser inferior a 10 centímetros de altura sobre el lavamanos y a 90 centímetros sobre el piso. Entonces, en cuanto a la letra A, las medidas deben ser 107 centímetros, como lo podemos observar en el pictograma, y en la letra C, 10 grados de inclinación. Debe tener, pues, este espejo, como lo podemos observar.
También deben haber unas jaboneras pues de distribuidor eléctrico. Estas deben ser de sensor con rayo infrarrojo, pues para que pueda captar la presencia de las manos dentro del campo de acción y que de esta manera pueda salir el jabón líquido. Entonces debe estar de 6 a 10 centímetros y este pues activar la salida del líquido. También debe haber una opción de distribuidor manual que al presionar pues pueda salir, al presionar la palanca pueda salir pues activo el jabón. Entonces, debe estar ubicado a una altura máxima de 100 centímetros del piso y al igual que las secadoras de manos, pues debe estar en en estas mismas medidas. Bueno, debe haber un mingitorio. Hay dos opciones. La opción uno es que debe estar ubicado con su borde inferior a una altura máxima de 43 centímetros, como lo podemos observar en los pictogramas nuevamente. Las barras de apoyo deben ser de este con tubo de acero inoxidable, número 304 de 3,8 centímetros de diámetro y con calibre de 18, uno a cada lado. En la opción 2 tenemos el mingitorio hecho en obra de 75 centímetros de largo y debe estar ubicado con su borde inferior a una altura de 15 centímetros con barras de apoyo a los lados. También debe tener 115 centímetros de largo. Como lo podemos ver en la opción uno y en la opción 2 en el pictograma, pues acá encontramos las letras para guiarnos en cuanto a las medidas que deben ir en cada uno de estos. Bueno, en cuanto a los excusados, entonces, pues esto es como para las personas con discapacidad en silla de ruedas. Debe haber tres sanitarios adaptados, digamos, está ahí la opción uno que es con barra muro, y la opción 2 de barra a muro y piso. Como podemos observar en los pictogramas, también nos señalan las letras y podemos encontrar las medidas al lado izquierdo de cuáles son las correspondientes. También debe haber unas regaderas, debe haber uno por unidad. Estas medidas deben ser en cuanto a la A de 185 centímetros, la B de 130 centímetros, la C de 40 centímetros, la letra D de 77,5 centímetros, la E de 52,5 centímetros, la F de 15 centímetros y la G de 110 centímetros. Y los vestidores también debemos contar que con uno por unidad. De igual manera, en el pictograma pues se pueden observar estas letras con las medidas. Entonces, la letra A debe ser de 185 centímetros, la letra B de 180 centímetros y así por cada una de estas. Bueno, con respecto a los pisos de los interiores, haremos uso del porcelanato brillante opaco antiderrapante o antideslizante, que esto nos ayudará a disminuir los posibles cambios del piso, ya que tiene un alto nivel de durabilidad. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que el piso en algunos espacios debe tener cintas, que esta nos ayuda a evitar accidentes de personas por caídas o resbalones en el área de alto riesgo, ya sea en las escaleras o en las rampas. Adicionalmente, cuando hablamos del transporte, podemos tener en cuenta que tenemos medios de transporte en la ciudad donde se podrá facilitar el traslado de las personas con discapacidad en silla de ruedas y acompañantes que pues tengan movilidad de miembros superiores. De no ser así, se podría llevar a obtener unas vans donde podrán realizar el traslado de los mismos. Sin embargo, cuando no son en silla de ruedas, se realizarán o asignarán rutas para que pues, los usuarios puedan realizar su traslado. Ya cuando hablamos directamente desde los interiores, empezamos hablando sobre los pasillos que tienen una dimensión mínima de 180 centímetros para poder realizar un desplazamiento óptimo y sin algún riesgo de caída o de tropiezo con los muros. Es importante tener en cuenta la adquisición de las barandas,
ya que pues estas barandas nos van a ayudar a generar un apoyo al subir o bajar las escaleras para las personas que pues no tienen una estabilidad total, sino que pues la tienen disminuida. Estas barandas deben estar a 90 centímetros de alto y 5 centímetros de distancia. Ya cuando hablamos de las puertas, es importante tener en cuenta que esta debe tener mínimo 100 centímetros de ancho y su manija debe ir a 95 centímetros de alto para que las personas con discapacidad física puedan realizar la apertura de la puerta de forma independiente y no sea todo de forma dependiente por otra persona. Ya hablando del tema de las escaleras, es importante pues tener dimensiones estructuradas que pues le faciliten el desplazamiento a las personas con discapacidad o a sus acompañantes. El ancho debe ser mínimo de 1,20 a 1,50 centímetros de ancho, de altura cada escalón tiene 14 centímetros y de ancho 34 centímetros. Ya desde el momento en el que hablamos de los ascensores, en los ascensores, como ya lo hablábamos desde las puertas, es importante que pues tengan una altura y una dimensión necesaria para las personas con discapacidad física, ya sea porque estén en silla de ruedas, con movilidad de miembro superior, donde su ancho mínimo debe ser de 100 centímetros de ancho y 100 centímetros de alto para que ellos puedan tomar el ascensor de forma independiente. Ya seguimos con las rampas, donde estas rampas pues deben tener un piso antiadherente firme y uniforme para que pues no se vayan a realizar algún tipo de caídas o riesgo de deslizamiento. Estas deben tener 1,20 de ancho centímetros y de largo pues ya depende a los estándares que después se tengan en el establecimiento. Bueno, en cuanto a los teléfonos, una altura mínima de 80 centímetros para las personas discapacitadas. El teléfono debe tener una vista lateral de 10 centímetros con 10 centímetros de forma vertical y en este caso también para las personas sordas de vista lateral debe tener 20 como máximo 80 centímetros de manera vertical y horizontal 60 centímetros a 122 centímetros. La caseta telefónica para personas con discapacidad de vista frontal debe tener una altura de 120 máximo centímetros y 76 metros de manera horizontal. Los resguardos son áreas en donde las personas pueden concentrarse en situaciones de emergencia y esperar a ser rescatadas. En este caso tienen señalizaciones que son alarmas visuales y sonoras. En este caso tiene puntos de emergencia, un espacio mínimo de 120 centímetros o más. Este espacio también cuenta con una alarma visual y sonora para mejorar el alcance de las personas. En cuanto a los elementos sobresalientes, paso libre en cuanto a las personas, menos de 2,5 metros de altura y a 68 centímetros debe estar señalizada en el piso. Los objetos sobresalientes en este caso deben de tener también, por ejemplo, un extintor para que en este caso las personas pues puedan tener como un signo de alarma eh, para un caso de emergencia. En cuanto a los bebedores, tiene que ser libre de obstáculos, una altura mínima de 80 a 90 centímetros, tener la llave al lado del grifo, pues para que en este caso pueda realizar una inclinación también de 10 grados a 100 centímetros, en este caso desde la posición en la que se encuentra. En cuanto a los hospitales, la puerta de acceso tiene que tener unos requisitos mínimos a cumplir, que sería una rampa
de fácil acceso para cumplir pues todo tipo de persona. Se estima que por cada puerta puede pasar tanto una persona con silla de ruedas como una persona sin ningún tipo de ayuda tecnológica. Se estima una puerta que debe tener 1 metro por persona, normalmente son de 2 metros de ancho. La sala de espera, entonces el baño está en el signo pues de persona con discapacidad. La sala tiene un espacio libre para también el paso del personal, requisitos mínimos a cumplir, la ubicación de lugares de espera para personas con silla de ruedas o en este caso también para una persona que no tenga ningún tipo de discapacidad, croquis de localización visual y pues braille. Los pasillos deben ser lo suficientemente anchos para la movilización de las personas con silla de ruedas. En cuanto a las ventanas, en este caso debe ser la ventana inicia de 80 centímetros del piso y en este caso pues lograr una mayor equidad en cuanto a la visibilidad. En este caso entonces el diseño y disposición de las ventanas debe considerar las medidas de alcance visual y manual de las personas en silla de ruedas o en este caso también para las personas de baja estatura. Los tipos de ventana que se recomiendan son condicionados a que estén equipados de herrajes adecuados y que permitan ser alcanzados y asidos por una persona en silla de ruedas. En cuanto al mostrador, tiene una altura de 73 a 78 metros con respecto al suelo, ancho un mínimo de 100 centímetros, de forma profunda un mínimo de 40 centímetros. En cuanto a los apagadores, contactos y alarmas, las alarmas deben de estar a 30 centímetros del suelo. Los contactos e interruptores de la luz deben estar en máximo de 110 centímetros. Listos, entonces a continuación les daremos una vista del plano que formamos para nuestro centro de rehabilitación que está conformado por 5 pisos. El primer piso es donde se encuentra todo el área de fisioterapia y la zona de parqueaderos e ingreso de los usuarios. En el segundo piso encontramos todo el área administrativa, desde la gerencia hasta el ingeniero y el de seguridad y salud en el trabajo, que pues es el que genera la disminución de tipos de riesgos de trabajo. En el tercer piso nos encontramos con todo el área de fisioterapia, ya desde todos los enfoques relacionados a las necesidades básicas de cada usuario. En el cuarto piso nos encontramos con todo el área de terapia ocupacional y un gimnasio de estimulación sensorial, dependiendo a las necesidades de cada usuario. Y ya para finalizar, encontramos el quinto piso, que es donde está ubicada la cafetería y la zona de alimentos. Listo, entonces eso sería todo y sería pues nuestra información acerca de nuestro centro de rehabilitación. Gracias por su atención.